Necesitamos, Señor, andar en el Espíritu. Necesitamos que tú nos ayudes, Señor, a conocerte más. Necesitamos de ti, Señor. Te pedimos en este día, mi Rey, que nos ayudes a andar en el nivel espiritual que tú deseas para cada uno de nosotros, a pesar de nosotros. Ayúdanos, Señor, a poder andar en el Espíritu, Señor, a ser fortalecidos donde hay debilidad, pero también, Padre, andar en el poder del Espíritu Santo, Señor. Ver tus obras, tus milagros, tus sanidades, Señor. Ver cosas grandiosas, Señor. Porque no solo predicamos palabras, sino que también hay demostración de poder, como lo dijo el apóstol Pablo, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, en este día, Señor, cambia la debilidad en fortaleza, Señor. Cambia la enfermedad en salud, Señor. En el nombre de Jesús. En este día, Señor, aquel que está luchando con el pecado, hazle vencer sobre ese pecado, Señor. Padre Celestial, en este día, aquellos que han dejado dormir su llamado, han dejado dormir aquellos dones que usaban, que hoy sea un día en el que tú los vuelvas a avivar, Señor. En el nombre de Jesús, reviste de poder y de gloria, Señor, esta congregación para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, Señor. Permítenos, Señor, andar en la tierra, Señor, reflejando tu amor, tu gracia y tu poder, Señor. Te bendecimos, Señor, te bendecimos. Señor, en esta hora te rogamos por la congregación, Señor. Por favor, ayúdanos a todos, Señor. Ayúdanos a perseverar, Señor, aun cuando el camino sea difícil. Ayuda a aquellos que están desanimados, que quieren entregar, abandonar el camino, Señor. Ayúdales, Señor. También oramos, Señor, en esta hora por todas las iglesias, Señor, de Colombia, Dios, para que tú les bendigas, para que tu palabra sea predicada fielmente, Señor, para que todos tus siervos seamos fieles a ti sobre todas las cosas, Señor, y que podamos llevar a cabo la gran comisión, Dios mío. Gracias, Señor, te adoramos, te bendecimos y ponemos en tus manos este tiempo, Padre. Recibe la gloria y recibe la honra. Espíritu Santo, quédate en este lugar. Sabemos que por ser Dios estás en todo lugar, pero manifiéstate en este lugar, Señor. Manifiéstate entre nosotros, Señor. Te lo rogamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Damos un aplauso al Señor por su presencia y por su gracia. Muy bien, Dios les bendiga. Sean bienvenidos todos. También damos la bienvenida a los que están desde casa. Un fuerte abrazo. Esperamos verles aquí pronto. Quisiera recordarles rápidamente nuestros anuncios. Esta semana tenemos nuestro culto entre semana a las 7 de la noche a través de Facebook Live. Y tenemos el estudio bíblico para los adultos. Quiero invitarles, qué bueno que se puedan unir, que podamos juntos estudiar la palabra del Señor. Y lo hacemos este próximo jueves a las 6:30 a través de Google Meet. ¿Listo? Entonces, cordialmente invitados todos. Y los domingos estamos desde las 9 de la mañana teniendo el culto presencial. Y bueno, ojalá más personas se vayan añadiendo a poder asistir a la iglesia, ¿verdad? Muy bien, vamos entonces a abrir nuestras Biblias. Vamos a continuar con nuestro estudio de Hechos y estamos empezando el día de hoy el tercer viaje misionero de Pablo. Ya hemos hablado a detalle de los primeros 2 viajes, pero hoy vamos a empezar a hablar de su tercer viaje misionero. Definitivamente tenemos mucho que aprender de la vida del apóstol Pablo, de cómo Dios lo usó en la época en la que él estuvo aquí en la tierra. Y bueno, vamos entonces a empezar a ver este tercer viaje con una particularidad que yo espero que sea muy edificante para nosotros. La verdad es que este es un tema que hay cierto tipo como de diferencias, ¿no? Sabemos, como lo hemos hablado, que en la vida cristiana hay doctrinas esenciales y hay doctrinas secundarias, ¿verdad? Yo creo que esta puede categorizarse dentro de las secundarias, teniendo mucho respeto por la persona de la que vamos a hablar hoy, pero obviamente tenemos varios enfoques en los que la iglesia
históricamente y contemporáneamente han hablado de este aspecto. Así que quiero invitarle para que lea conmigo Hechos capítulo 19 y vamos a ir desde el versículo 1 hasta el 7. Vamos a leer esos 7 primeros versículos. Hechos capítulo 19, versículos 1 hasta el 7. Leámoslo por favor, busquémoslo allí en nuestras Biblias y vamos a leer juntos esos 7 versículos. Muy bien, dice la palabra de Dios. Mientras Apolos estaba en Corinto, Pablo viajó por las regiones del interior hasta que llegó a Éfeso, en la costa, donde encontró a varios creyentes. ¿Recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron?, les preguntó. No, contestaron, ni siquiera hemos oído que hay un Espíritu Santo. Entonces, ¿qué bautismo recibieron?, preguntó. Y ellos contestaron, el bautismo de Juan. Pablo dijo, el bautismo de Juan exigía arrepentirse del pecado, pero Juan mismo le dijo a la gente que creyera en el que vendría después, es decir, en Jesús. En cuanto oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Después, cuando Pablo les impuso las manos, el Espíritu Santo descendió sobre ellos, y hablaron en otras lenguas y profetizaron. Había unos 12 hombres en total. Oremos. Señor, damos gracias por tu palabra. Mi Rey, antes de empezar a analizar este texto, yo te ruego, Señor, danos la luz de tu Espíritu Santo para poder entender. Permítenos retener todo lo que tú nos quieres hablar hoy. Permíteme ser hoy fiel a tu palabra, Señor, y guíanos conforme a tu voluntad. En el nombre de Jesús, amén y amén. Mis hermanos, hay 2 formas de ser un creyente en Dios, 2 formas. Déjeme hablarle de esas 2 formas. La primera, hay personas que manifiestan creer en Dios, pero no buscan conocer más a Dios. Y hay otras que creen en Él, pero buscan conocer más y más sus caminos. Son 2 tipos de creyentes. Veamos a detalle lo que pudiéramos referirnos del primer grupo. Por ejemplo, los que manifiestan creer en Dios, pero no buscan conocer más de Él, por lo general son personas que profesan ser creyentes, pero ¿sabe una cosa? Sus vidas siguen siendo las mismas. Las mismas. No hay un cambio en sus vidas, no hay un progreso en la santidad, no hay un progreso en el conocimiento. Sus vidas siguen siendo las mismas. No hay un cambio. Son personas que por lo general no estudian sus Biblias. Un creyente se estanca, un creyente no crece cuando su Biblia está cerrada. Cuando su Biblia es un libro más en su colección de libros. Cuando la Biblia es una aplicación que tienen en su celular, pero no la abren. Son personas que no crecen. Y además, este tipo de creyentes poco oran también. Oran poco, no oran. Muchas veces oran, si acaso cuando estamos en la iglesia, pero no hay oración personal en sus vidas. Otra característica de este tipo de creyentes es que son personas que no se saben rodear de otros creyentes. Entonces se rodean de personas, a veces son del mundo, otras veces se dicen llamar cristianos, pero esos amigos tampoco están comprometidos con Dios. Entonces, como dice el dicho, el que anda entre la miel algo se le pega. ¿Sí? Entonces, miremos algunos rasgos de ese tipo de creyentes, ¿no? Y son personas que no son constantes en la iglesia local. No son constantes. Si acaso por ahí vienen una vez al mes, o si acaso por ahí se conectan, pero no son constantes en su iglesia local. Y finalmente, no vemos ninguna manifestación de los dones del Espíritu Santo en sus vidas, porque tienen su vida espiritual apagada. Pero miremos el otro grupo. El otro grupo son los que creen en Él y buscan conocer más y más sus caminos. Estos son los que en sus vidas hay una clara evidencia de un cambio. Miren, recordemos algo, y es que a veces
en el ámbito de la iglesia contemporánea, se nos ha querido meter una falacia, y es que para yo manifestar que soy un verdadero hijo de Dios, se nos ha enseñado que es a través de manifestaciones sobrenaturales de poder, que porque yo profetice, que porque yo oro y sano enfermos, en fin. Pero en realidad, si vamos a las Escrituras, la evidencia de ser un verdadero creyente es su testimonio, su cambio de vida, que quiere amar a Dios, que quiere seguir sus pisadas. Hay una clara evidencia, es irrefutable. Ahora, no es algo perfecto tampoco, pero hay una clara evidencia de que algo ha sucedido en su vida y que Jesús es el Señor de su vida. Las personas que crecen más y más son aquellas que sacan un tiempo personal para estudiar la palabra, buscan recursos espirituales, buscan estudios para hacer, tienen hambre de la palabra de Dios. Eso es lo que sucede con las personas que son creyentes y crecen. Miren, nunca vamos a crecer espiritualmente si tenemos nuestra Biblia cerrada. Yo por eso les animo, miren, la iglesia tiene espacios, tenemos estudio los jueves, únanse, ¿quieren crecer? Unámonos, estudiemos juntos la palabra, hagan su devocional, cada uno en su casa, en fin, hay muchas cosas que podemos hacer. También son personas que tienen un buen hábito de oración. Son muy juiciosos en su oración. Son juiciosos en la mañana, en sacar ese tiempo para Dios, así sea 10 minutos, 15 minutos, poco a poco sabemos que eso irá aumentando. Pero si podemos agendarnos con personas del mundo, ¿por qué no nos podemos agendar con Dios? Entonces, son personas que tienen ese buen hábito, aman su tiempo de oración y no se sienten tranquilos si algo trata de posponer ese tiempo. Son personas también que se saben rodear de creyentes comprometidos, que saben escoger sus amistades, que saben aliarse con personas que quieren agradar a Dios. Ahora, una claridad, no significa esto que no podamos ni saludar a nadie, no. Yo tengo una postura y es que uno debe tener dos enfoques en las relaciones sociales. Esta es mi postura, es algo respetuoso si usted tiene otra, pero en lo personal trato de aplicar esto. Con la gente que no conoce a Dios, busco tener vínculos, pero mi objetivo es evangelizarles. Pero las personas con las que quiero tener una amistad, yo busco que esas personas sean temerosas de Dios. Debemos buscar eso, ¿verdad? Otra característica, son personas activas en su iglesia local. Usted quiere ver una persona madura, crecer en su vida, es una persona que está comprometida con su iglesia local. Se ha puesto muy de moda, sobre todo con el tema de la pandemia y la virtualidad. El creyente en casa, no se habla con nadie de la iglesia, es un creyente solo, aislado, y ese no es el modelo de la iglesia. Pero estas personas sirven a Dios mediante el poder del Espíritu Santo. Es interesante ver que cuando una persona está comprometida con Dios, siempre habrá una manifestación de los dones del Espíritu Santo. Sabemos que el Espíritu de Dios reparte como Él quiere, pero siempre habrá una manifestación. Ahora, ¿qué tiene que ver todo esto con lo que acabamos de leer? Pues si usted se da cuenta en esos 7 versículos, estamos viendo algunos creyentes, en otras versiones dice discípulos, que curiosamente por la soberanía de Dios se encuentran con Pablo y Pablo empieza a hacerles una entrevista y entonces hay algo que sucede con ellos y eso es lo que quiero que descubramos. Miren lo que pasa con ellos, leamos nuevamente versículos 1 al 3. Dice, mientras Pablo estaba en Corinto, Pablo viajó por las regiones del interior hasta que llegó a Éfeso, en la costa, donde encontró a varios creyentes. Y les pregunta, ¿recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron? Les preguntó, no, contestaron, ni siquiera hemos oído que hay un Espíritu Santo. Entonces, ¿qué bautismo recibieron?, preguntó. Y ellos contestaron, el bautismo de Juan. Entonces, miremos este detalle, amados. ¿Cómo era la vida espiritual de estos creyentes de Éfeso? ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué podemos ver en esos primeros 3 versículos? ¿O qué pudiéramos nosotros
mirar de sus características. ¿Quién me ayuda? Están en el primer grupo, que no buscaban, ellos creían en él, pero no buscaban engañar más de él. Ok. ¿Alguien tiene alguna otra opinión? ¿Señor? Exactamente. Sí. Entonces, miremos esto. Y es que eran creyentes con una vida vacía espiritualmente. Miren, ¿saben una cosa? Debemos tener cuidado con algo. Una cosa es que nosotros hayamos hecho una profesión de fe, pero eso no significa que tengamos una vida espiritual. ¿Ok? No significa eso. En este caso, ellos habían sido adoctrinados en el bautismo de Juan, ¿sí? Pablo claramente les hizo ver que lo que Juan les enseñó estuvo bien, pero para un tiempo. Es decir, que ellos no se podían seguir quedando con lo que sabían que les había enseñado Juan el Bautista. Fíjese que nosotros a veces nos conformamos con un discipulado. Nos conformamos con, no, fui a una reunión de oración. No, mis hermanos, no nos conformemos. Este es el segundo caso que vemos en estos dos capítulos. ¿Se acuerdan lo que le pasó a Apolos? ¿En qué había sido adoctrinado Apolos? Lo mismo, hasta el bautismo de Juan. Entonces creo que Dios nos está queriendo decir algo con esa característica. Y es que claramente estos creyentes, los que se estancan, los que se quedan con solo lo que aprendieron en sus primeros días, son creyentes que no están creciendo de la manera en que Dios lo desea. Y vemos que puntualmente estos creyentes de Éfeso tenían una vida vacía, estaban con algo religioso, ¿verdad? Unas prácticas. Nosotros podemos venir a la iglesia cada domingo, pero puede que en nuestra vida no haya un fruto de vida eterna durante esta semana. ¿Sí entendemos la diferencia? Esto es súper delicado. Entonces, esos creyentes habían sido adoctrinados por Juan el Bautista. ¿Cuál fue la pregunta que Pablo les hace cuando se los encuentra? Hay una pregunta impresionante. ¿Cuál es la pregunta que les hace? En el versículo 2. ¿Quién me ayuda? ¿Recibieron? Pregunta él. ¿Ustedes recibieron el Espíritu Santo? Impresionante esa pregunta. Y entonces, ellos responden, ¿cómo así? Ni siquiera hemos oído de que hay un Espíritu Santo. Imagínense, ni siquiera hemos oído, no sabemos que existe el Espíritu Santo. Impactante eso, ¿no? Yo creo que han pasado muchos años después de que Juan el Bautista les predicó. Muchos años. Y aún ellos no conocían al Espíritu Santo. No lo conocían. Entonces Pablo les pregunta, ¿y entonces qué bautismo recibieron? Y ellos contestaron, el bautismo de Juan. Mis hermanos, yo quiero hablarles de un tema que se llama el bautismo con el Espíritu Santo. Sobre este tema hay varias posturas, pero yo respetuosamente quiero decirles a la luz de lo que hoy en día entiendo en la Biblia, creo que es lo que Dios nos quiere enseñar. Sin embargo, es una doctrina secundaria. Si usted tiene otra postura, seremos respetuosos de ello, ¿verdad? Pero permítanme enseñarles. Lo primero, hay una diferencia entre ser sellados por el Espíritu Santo y entre ser bautizados con el Espíritu Santo. Hay una clara diferencia. No es lo mismo. No es lo mismo ser sellados cuando creemos que ser bautizados cuando recibimos el bautismo de poder. No es lo mismo. Mira, por ejemplo, Efesios 1:13, ese no está ahí, Isa, yo lo leo. Efesios 1:13 dice, y ahora ustedes, los gentiles, también han oído la verdad, la buena noticia que Dios los salva. Además, ojo ese detalle, cuando creyeron en Cristo, Dios los identificó como suyos al darles el Espíritu Santo, el cual había prometido tiempo atrás. Entonces, nosotros creemos en Cristo y viene el sello del Espíritu Santo. Ese sello es una figura que nos permite entender que somos hechos propiedad de Dios. En esa época se marcaban las cosas con un sello para identificar que eran propiedad de alguien. Entonces, con eso Dios nos está queriendo decir que somos su propiedad, que le pertenecemos, que somos su pueblo, sus hijos, su familia, su iglesia. En este evento, ¿qué se recibe? Se recibe vida eterna.
vida eterna. Ojo a este detalle. La palabra sí nos dice que si estamos en Cristo, estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Pero si estamos en Cristo, estamos en la vida eterna. La muerte espiritual es lo que heredamos del pecado de Adán. Esa muerte, ¿qué significa? Estar separados de Dios, estar lejos de la vida espiritual, pero cuando recibimos a Cristo, somos reconciliados con Dios y recibimos vida eterna. No sé si a usted le ha pasado, pero cuando uno recibe a Jesucristo, es como si de repente se abriera el cielo. Y de repente usted ahora puede hablar con Dios con una libertad y con una claridad que no hacía antes de usted tener a Cristo en su vida. Pues eso es lo que se recibe cuando tenemos a Cristo, el sello del Espíritu Santo. Esa comunicación, ese puente que estaba roto fue restaurado por la sangre del Cordero de Dios y ahora podemos tener comunión con Dios, tenemos vida eterna. No somos los mismos, somos hechos nuevas criaturas. Nuestro corazón es transformado, es hecho nuevo, nuestra mente es renovada por la palabra. No seguimos siendo los mismos. Por eso es tan importante que entendamos lo que hace el Espíritu Santo en nuestra vida. Pero número 2, el Espíritu Santo sella al creyente, pero en una experiencia que puede ser posterior a la confesión de fe, viene algo que se llama el bautismo con el Espíritu Santo, que es un evento diferente. Y le quiero demostrar por la palabra de Dios, a través de 2 ejemplos, cómo la misma Biblia nos muestra que son 2 eventos diferentes. Usted recibió el Espíritu Santo cuando creyó, pero otra cosa diferente es ser bautizado con el Espíritu Santo. Son 2 cosas diferentes. Por favor, acompáñeme a Hechos capítulo 1 y leamos juntos versos 4 al 8. Hechos capítulo 1, versos 4 al 8. ¿Qué está pasando acá? Jesús ya había resucitado. ¿Listo? Este primer capítulo nos muestra toda esa conversación que tiene Jesús con sus discípulos antes de ser tomado del cielo a la tierra. Pero leamos versículos 4 al 8. Dice, una vez mientras comía con ellos, les ordenó, no se vayan de Jerusalén hasta que el Padre les envíe el regalo que les prometió. Tal como les dije antes, Juan bautizaba con agua, pero en unos cuantos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Así que mientras los apóstoles estaban con Jesús, le preguntaron con insistencia, Señor, ¿ha llegado ya el tiempo de que liberes a Israel y restaures nuestro reino? Él les contestó, solo el Padre tiene la autoridad para fijar esas fechas y tiempos, y a ustedes no les corresponde saberlo. Pero, y mira ese pero recibirán, ¿qué dice ahí? Pero recibirán poder. ¿Cuándo? Cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes. Y serán mis testigos y le hablarán a la gente acerca de mí en todas partes, en Jerusalén, por toda Judea, en Samaria y hasta los lugares más lejanos de la tierra. Hagamos algunas precisiones de lo que está pasando acá. Pregunto, ¿los discípulos habían creído en Jesús en este momento? ¿Qué dicen ustedes? Recordemos cuál es el momento histórico de esta porción. Jesús ya había sido crucificado, había sido resucitado, Él se había presentado a ellos. ¿Ustedes qué dicen? ¿Los discípulos a quienes Jesús les está hablando creían en Jesús? Claro que sí, claro que sí. Por ende, ¿tenían el sello del Espíritu Santo? Claro que sí. Hay una porción en Juan que dice que cuando ellos lo vieron resucitado, dice que Jesús sopló sobre ellos. Pero ese no es el bautismo, ese es el sello del Espíritu por haber creído en Él. Pero ojo a este detalle. Él les dice que debían esperar unos días hasta que eso aconteciera. Lo que nos da otra evidencia de que ese bautismo con el Espíritu Santo es un evento diferente al sello del Espíritu de Dios. Son 2 eventos diferentes. Él dice, esperen. ¿Saben por qué tenían que esperar? Porque para que el Espíritu de Dios fuera derramado sobre toda carne, tenía que estar Él sentado a la diestra del Padre. Por eso, cuando Él llega allá, entonces Dios
derrama la promesa que dice aquí, ¿no? Él dice, la promesa que ustedes recibieron o que les conté de mi Padre, ¿verdad? Entonces, miren lo que dice. Él dice, Juan bautizaba con agua, pero en unos cuantos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo, ¿verdad? Y más adelante dice, pero recibirán, ¿qué es lo que se recibe cuando viene el bautismo del Espíritu Santo? Poder, esa es la diferencia con la primera experiencia. En la primera experiencia se recibe vida eterna, en la segunda se recibe poder, se recibe poder. Y dice aquí, cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes. Hay varios versículos en el Nuevo Testamento donde se pronuncia que cuando viene el bautismo del Espíritu Santo es como si el creyente se metiera debajo de una cascada de agua. Es algo que desciende y cae sobre él. Es un bautismo que viene de lo alto, ¿verdad? Y entonces, cuando llega ese bautismo, mira lo que dice. Dice, pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes. ¿Y qué debe pasar después de ese bautismo? Dice, y serán mis testigos. Y le hablarán a la gente acerca de mí en todas partes. Así que, ¿qué espera Dios que hagamos con el bautismo del Espíritu Santo? Que nosotros vayamos a ser discípulos y que a través de su poder manifestemos la gloria de Dios mientras lo hacemos. Es una gran diferencia. Otro versículo más, permítame ser un poco más específico porque digamos que, como le estoy diciendo que es algo que estoy entendiendo en la palabra, quisiera que lo hiciéramos con base en las mismas escrituras. Acompáñenme ahora a Hechos 8, 14 al 16. Hechos 8, 14 al 16. Vayamos allí. Y hay otro evento que ya lo vimos unos domingos atrás. Pero leamos desde el 14 hasta el 17. Dice, cuando los apóstoles de Jerusalén oyeron que la gente de Samaria había aceptado el mensaje de Dios, enviaron a Pedro y a Juan allá. En cuanto ellos llegaron, oraron por los nuevos creyentes. ¿Para que qué dice ahí? Para que recibieran el Espíritu Santo. Y mire lo que dice el 16. El Espíritu Santo todavía no había venido sobre ninguno de ellos. ¿Por qué? Porque solo habían sido bautizados en el nombre del Señor Jesús. Versículo 17. Entonces Pedro y Juan impusieron sus manos sobre esos creyentes y recibieron el Espíritu Santo. Aquí vemos un detalle con más precisión. Estos creyentes de Samaria inclusive habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Así que, ¿habían creído en Cristo? ¿Qué dicen ustedes? Claro que sí. Eran creyentes, eran discípulos. Sin embargo, así como Pablo lo hace con los de Éfeso, Pedro lo hace con los creyentes de Samaria. Y él deja claro que hay una experiencia diferente entre el nuevo nacimiento y el ser revestidos con el bautismo del Espíritu Santo. Son dos eventos diferentes, totalmente distintos. Y entonces ellos les imponen las manos y viene sobre ellos el Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces, bueno, una cosa más que me parece interesante, y es que en el versículo 18 de esta porción que estamos leyendo dice que Simón vio que el Espíritu se recibía. ¿Cómo vio que el Espíritu se recibía si el Espíritu no se ve? ¿Por qué razón? Porque hubo una manifestación de la presencia de Dios en ellos, ¿sí? Algunos escritores dicen que fue el verlos hablar en lenguas. Porque el Espíritu Santo no lo podemos ver, porque es un espíritu, ¿verdad? Pero la evidencia de que ellos dijeron, mire, el Espíritu está en ellos, fue eso, verlos o escucharlos hablar en lenguas. Ahora, definitivamente los de Samaria habían aceptado el mensaje sin duda alguna, tanto que se bautizaron en el nombre de Jesús, pero no habían recibido el bautismo del Espíritu Santo. Dos experiencias diferentes que tiene el creyente. Este bautismo le da la capacidad al creyente de usar los dones y le da capacidades sobrenaturales que vienen de Dios. Es un bautismo de poder. Cuando somos sellados por el Espíritu Santo, recibimos la capacidad de vivir una vida de santidad. Pero cuando viene el bautismo con el Espíritu Santo, recibimos poder para vivir sobrenaturalmente, mostrando el poder de Dios y demostrar que Jesús es el Señor.
¿Qué pudo sucederles a esos creyentes que estábamos viendo ahorita en Hechos capítulo 19 para que no experimentaran esa dádiva de Dios? ¿Sabe? Me preocupé porque eso es como si los hubiera dejado el bus. ¿Cómo así que ustedes, después de tantos años, escucharon la doctrina de Juan, pero no saben de Jesús y no saben del Espíritu Santo? Los dejó el bus de la fe. ¿Qué pasó después de tanto tiempo? Entonces, me preocupa, ¿sabe? Porque eso demuestra que ellos probablemente no tenían una relación cercana con un grupo de creyentes. Tal vez eran ese tipo de creyentes aislados que no hablan con nadie y entonces habían decidido no tener un contacto con otros creyentes. Tal vez ellos no fueron estudiosos de la palabra. Tal vez se conformaron con lo que alguna vez alguien les dijo, pero ellos mismos no tomaron la escritura a leerla. Una de las cosas que sucedió con Lutero justamente es que demostró que en esa época la iglesia de ese tiempo tenía monopolizada el tema del estudio de la Biblia. La enseñaban a su antojo, pero la iglesia no leía la Biblia. Por eso fueron perseguidos tantos de los traductores de ese tiempo, porque a la iglesia de esa época no le interesaba que el creyente conociera la verdad de la palabra de Dios. Ellos querían poder manipular la Biblia a su antojo. Recordemos que una de las cosas que sucedía en la época de Lutero eran todo el tema de las simonías, se llamaban así, que la gente pagaba, ¿verdad? Inclusive decía, mire, se me acaba de morir, yo tengo un familiar que murió, y le daban plata a la iglesia y supuestamente el sacerdote podía pedirle a Dios que lo sacara del infierno y lo llevara al cielo. Mire la tergiversación de la salvación, tan terrible. Pero ¿saben por qué pasa eso? Porque había un pueblo que no tenía la Biblia a sus pies. Hoy les dejamos en sus sillas 2 Biblias. Y a ti que les voy a explicar por qué. Pero miren qué interesante. Esta gente probablemente no tenía una cercanía con la palabra. Pero otra cosa que me preocupa mucho más es que no había creyentes maduros dispuestos a ser discípulos. ¿Cuántas personas estarán cerca a nosotros como esos creyentes de Samaria? ¿Cuántas personas? Amigos nuestros, familiares, vecinos, conocidos, desconocidos, que están como estos creyentes de Samaria, de Éfeso, que se quedaron con una experiencia, lo que alguien les contó, y piensan que eso es suficiente, piensan que a través de eso pueden desarrollar una vida aceptable de fe. Pero me preocupa que nosotros tengamos un tiempo, años en el Señor y no estemos haciendo un discípulo. No estemos ayudando a alguien a conocer a Dios. O por lo menos no estemos diciéndole a alguien, quiero que vayas a la iglesia. O te invito a ese grupo de estudio, no tienes que irte de tu casa, solo conéctate. Me preocupa que estemos tan pasivos en ese aspecto. Y mis hermanos, la razón por la que vemos creyentes como los de Éfeso, yo creo que es porque no habían creyentes dispuestos a hacer la gran comisión. Hasta que por la soberanía de Dios y por la misericordia, Dios envía a Pablo en este tercer viaje misionero. Y los pone en su camino. ¿Cuántas personas habrán así cerca de nosotros? Como estos 12 hombres. Pero ¿qué hizo Pablo? Leamos el versículo 4, ahí en Hechos 19. Mire lo que hizo Pablo. Dice, Pablo dijo, el bautismo de Juan exigía arrepentirse del pecado, pero Juan mismo le dijo a la gente que creyera en el que vendría después, es decir, en Jesús. Ojo a este detalle, ¿sabe qué está haciendo Pablo? Pablo les está explicando el Evangelio a estos discípulos. Claramente estos discípulos no eran discípulos de Jesús, eran discípulos de Juan el Bautista. Pero por eso les digo, ellos tenían que hacer el salto de Juan a Jesús. Por eso Pablo les dice en ese versículo, Juan mismo le dijo a la gente que creyera en el que vendría después. Es decir, ellos se quedaron con Juan, pero ustedes deben creer en el que vendría después. Y eso no pasó. O hubo un teléfono roto en esa época en que les dijeron, miren, Juan el Bautista era un profeta de Dios y dijo que nos arrepintiéramos y que confesáramos públicamente nuestros pecados. Pero hubo un cortocircuito y no les hablaron del que vendría. O de pronto con el transcurso del tiempo se olvidaron de que les habían dicho eso.
Por eso es tan importante escuchar las predicaciones, porque a nosotros se nos olvidan las cosas. A mí me pasa. Y hay cosas en que yo las leo y digo, uy, caramba, a mí se me ha olvidado esto. Por eso necesitamos una y otra vez escuchar la palabra. Estos creyentes se quedaron con el bautismo de Juan. ¿Usted sabe cuál es la diferencia que hay entre el bautismo de Juan y el bautismo cristiano? La diferencia consiste en dos detalles. El primero, era un bautismo para arrepentimiento, ¿verdad? Pero había una exigencia, dos exigencias, déjeme contárselas. La primera, persona que pasara a bautizarse, ¿sabe qué debía hacer? Públicamente debía confesar sus pecados. Tremendo eso, ¿no? Enfrente de toda la gente, públicamente, yo pequé, hice esto. Mire qué tremendo eso. Pero había otra exigencia, porque la Biblia nos muestra que cuando los líderes religiosos de esa época, los fariseos, se acercaban a bautizarse, Juan el Bautista los rechazó. ¿Cuál fue la razón por la que Juan los rechazó? ¿Quién lo recuerda? Porque Juan les dijo, no los voy a bautizar. ¿Por qué? ¿Alguien lo recuerda? Exactamente. Les dijo, hipócritas, ¿quién les enseñó a huir de la ira venidera? Hagan frutos dignos de arrepentimiento. Así que una de las condiciones para que Juan los bautizara era que hubiera una evidencia antes del bautismo de que había habido arrepentimiento. O sea, yo no podía haberle pegado a mi esposa y a los 5 minutos ir a querer bautizarme. Juan dijo, no. Hagan frutos dignos de arrepentimiento, primero. Esa era la condición. El deseo de arrepentimiento, confesar públicamente y hacer frutos dignos de arrepentimiento. Esa era la condición, esas eran las características del bautismo de Juan. En el bautismo cristiano no es así. Usted pudo haber pecado hace 5 minutos y pudo venir ante Cristo con un corazón realmente arrepentido y no necesita obras que certifiquen eso, necesita solo un corazón realmente arrepentido y usted será perdonado. Diferencias. Ya vamos a hablar de más diferencias, pero el bautismo de Juan entonces era para arrepentimiento. Y con esa doctrina se habían quedado estos discípulos que estaban en Éfeso, confesando públicamente sus pecados. Tal vez tenían algo interesante, no es de desecharse, y es que sabían que tenían que tener una práctica de una vida justa. Seguramente, que eso fue algo que dicen los historiadores que le pasó a Lutero, seguramente estaba supremamente mortificado por sus muchos pecados, sin poder ver un cambio real. ¿Saben ustedes que dicen algunos historiadores que Lutero se sentía horriblemente culpable hasta el momento en el que Dios le reveló ese versículo de Romanos, más el justo por la fe vivirá? Y entonces él entendió que no tenía que hacer ninguna buena obra para ser salvo, solo tenía que creer en aquel que justifica al impío. Pero yo creo que estos creyentes de Éfeso, a quienes Pablo les está predicando el Evangelio, hasta ese momento tenían que vivir con unas culpas horribles. Porque una cosa es ser consciente de que hay pecado, pero otra cosa es tener el poder para ser cambiado. ¿Se imagina la lucha del corazón de estos creyentes? Yo quiero agradar a Dios, pero sigo siendo el mismo. Sigo siendo el mismo, no cambio. Yo me dispongo, yo quiero, pero no puedo. Mi naturaleza me lo impide. Sigue siendo ese hombre con ese corazón corrompido que no puede cambiar. Probablemente esa era la condición espiritual de estos creyentes de Éfeso. Por eso, el bautismo de Juan solo señala el arrepentimiento. Prepara el camino también para Jesús, que eso fue lo que también debía suceder. Porque mire lo que dice Mateo 3, 1, 6, si quiere yo se lo leo, justamente hablando de ese evento. En esos días Juan el Bautista llegó al desierto de Judea y comenzó a predicar. Su mensaje era el siguiente: arrepiéntanse de sus pecados y vuelvan a Dios, porque el reino del cielo está cerca. El profeta Isaías se refería a Juan cuando dijo: es una voz que clama en el desierto, preparen el camino para la venida del Señor, ábranle camino. Así que ese bautismo de Juan
era tan solamente un preparativo para la llegada del ministerio definitivo de Jesucristo. No era algo eterno el bautismo de Juan, era algo temporal, era algo preparativo, ¿verdad? Porque aquí claramente dice que Juan sería esa voz que clamaba: preparen el camino para la venida del Señor. Ahora, déjenme hacer un pequeño paréntesis. Algunas personas manifiestan que la iglesia puede traer el reino de Dios a la tierra. Yo creo que eso es algo equivocado, ¿saben? Porque miren lo que dice Juan: arrepiéntanse de sus pecados y vuelvan a Dios, porque el reino del cielo está cerca. ¿Usted sabe qué es lo único que puede traer el reino de Dios a la tierra? Que venga el rey de ese reino. Es lo único. Nosotros no podemos traer ese reino, porque el único que lo trae es el rey de ese reino. Y justamente ese rey venía, que fue su primera venida, que él puso sus pies aquí en la tierra, y él hablaba acerca de eso. Ahora sí cierro ese paréntesis. Entonces, mis hermanos, Pablo, antes de explicarles el evangelio, les deja claro que eso era algo temporal, que ese bautismo era para arrepentimiento y confesión pública de pecados. Pero Pablo hace énfasis en algo, más que algo hace énfasis en alguien, y es en Jesús. Porque él les dice allí, en el versículo 4, dice: Juan mismo le dijo a la gente que creyera en el que vendría después, es decir, en Jesús. Juan tiene algo que me parece precioso y es digno de imitar. Juan no aceptó flores para su ministerio. Juan no aceptó que la gente pusiera la mirada en él. Juan detestaba ese tipo de fama y ojalá nosotros también la detestemos. Juan dijo: pero viene uno después de mí, que es antes de mí, el cual no soy digno ni siquiera encorvado de desatarle las sandalias de sus pies. Miren cómo ese hombre, me encanta que nosotros podamos tener esa postura frente a las cosas de Dios. Un hombre reverente, un hombre que no acepta que las luces y que todo sea en nombre de ellos. Por favor, no caigamos en esa desfachatez. Ahora, ojo con esto también. A veces en esa búsqueda de encontrar erudición, buscar la verdad, nos volvemos muy seguidores de algunas personas. Pero no caigamos en eso. Sigamos a los que ellos siguen, pero no los promovamos a ellos. Promovamos a aquel a quien ellos deben proclamar. Pablo dice aquí: Juan mismo le dijo a la gente que creyera en el que vendría después, es decir, en Jesús. ¿Se da cuenta? Juan no aceptó esa adulación para él. Y eso se trata el evangelio. El evangelio no se trata del nombre de un pastor, el nombre de una iglesia, el nombre de un ministerio. El evangelio se trata de Jesucristo. Punto. No caigamos en esos errores. Mis hermanos, yo lamentablemente conozco gente que promociona más su iglesia que a Jesús. Promociona más a su pastor que a Jesús. Su cristianismo se convirtió en el pastor y en la iglesia, pero no tienen nada de Jesús. No caigamos en ese error. Y eso es lo que Pablo le enseña a estos creyentes. ¿Ustedes por qué no han creído en aquel a quien Juan anunció? Y Juan lo anunció con pasión. ¿Se acuerdan? Miren lo que dice Juan 1, 29, 30. Yo se lo leo. Dice: al día siguiente Juan vio que Jesús se le acercaba y dijo: miren, y está con signos de exclamación, miren, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan admirado por Jesús. Miren, el Cordero de Dios. Lo hizo públicamente, lo gritó a voz en cuello. Y dice: después de mí vendrá un hombre que es superior a mí, porque existe desde mucho antes que yo. Parece un trabalenguas, un misterio, pero nos está hablando de la eternidad de Jesús. Lo que Pablo hace entonces es darle la continuidad a la enseñanza que ellos debían recibir para ser salvos. ¿Sabe qué pasaba? Por más discípulos de Juan, si los discípulos de Juan no creen en Cristo, no son salvos. Eso es lo grave. Pueden haberse arrepentido, pueden haber confesado sus pecados, pero es que solo hay un camino para ir a Dios el Padre: Jesús. Yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Por más buenas obras que hagamos,
por más moralistas que queramos convertirnos, por más promotores de las sanas cosas que queramos hacer, si no hay una fe en Jesucristo, no seremos salvos. Porque Él es la puerta que nos lleva al cielo, la escalera que nos conduce a los brazos de Dios el Padre. Pablo les predica a Jesús para que esos creyentes sean salvos. Sean salvos. A ti no te va a salvar los libros de Spurgeon. A ti no te va a salvar el pastor X o Y. Ellos no tienen ese poder. Solo Jesús te va a salvar. Solo Jesús te va a dar vida eterna. Solo Él. Solo Jesús va a estar contigo cuando los demás no estén. Solo Él estará contigo todos los días, porque Él dijo, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Solo Él puede cumplir esa promesa. Ni siquiera yo con mis mejores intenciones puedo cumplir algo así. Ni siquiera yo, que tengo pecado, que soy imperfecto, yo no puedo cumplir eso. Y Pablo hace un énfasis en Cristo, porque Él es la perla del Evangelio, Él es la gloria del Evangelio, es Jesucristo. Tú y yo necesitamos basar nuestra vida en la palabra de Dios, estudiarla una y otra vez con tal de que conozcamos más a Jesús. No permitamos que alguien venga y nos distorsione la imagen de Dios, que sea la Biblia quien nos revele al Dios verdadero, que sea la Biblia. Yo puedo equivocarme, yo puedo pararme aquí, Dios me libre de decirle alguna mentira, Dios me libre que eso suceda, pero la Biblia jamás. Por eso debemos ser creyentes de la Biblia, de la Biblia. Nuestro estudio nos debe llevar a admirar a Cristo. No busquemos en la Biblia cómo ser más prósperos, cómo ser más millonarios. No busquemos en la Biblia cómo tener el hombre o la mujer que deseamos. Busquemos conocer a Cristo y todas las cosas, según la voluntad de Dios, vendrán por añadidura. Tú puedes tener lo que deseas, ¿sabes? Pero creo que qué desventurados seremos si tenemos lo que deseamos, pero no tenemos a Cristo. Qué desventurados seremos. Podemos tener todo lo que queremos, pero les digo, eso que queremos 1000 veces jamás llenará nuestra vida como lo hace la plenitud de Jesús. Jamás, jamás, jamás. No te dejes engañar. Hay cosas que nos hacen divertir, sí, claro, y son hobbies o son cosas las que podemos pasar algún tiempo, pero nunca eso podrá satisfacer nuestra alma como la presencia de Dios. Nunca, nunca. Una vida espiritual sin Cristo está realmente estancada, estéril y sin plenitud del Espíritu Santo. Una vida sin Cristo. Estos creyentes de Éfeso nos muestran esa cruda realidad. Discípulos de Juan, sí. Buscando agradar a Dios, sí. Pero sin Cristo no tenían plenitud de vida. No tenían plenitud de vida. Pero miren lo que sucede en los versículos 5 al 7. Ya estoy terminando. Dice, en cuanto oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Después, cuando Pablo les impuso las manos, el Espíritu Santo descendió sobre ellos y hablaron en otras lenguas y profetizaron. Habían unos 12 hombres en total. ¿Qué nos muestra la Biblia en los versos 5 al 7? Una transformación total de estos discípulos. Fueron introducidos en la vida eterna. Nos muestran que pasaron dos cosas. Primero, esos creyentes se bautizaron en el nombre de Jesús. Entendieron que lo de Juan era algo transitorio, era un mensaje para preparar el corazón, pero había que hacer algo más. Había que creer en aquel de quien Juan anunció. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Esto indica que creyeron el mensaje de Pablo, claro, se bautizaron. Y en obediencia a ese mensaje deciden bautizarse en señal de arrepentimiento y nuevo nacimiento. Deciden hacerlo, creemos, necesitamos morir y nacer de nuevo. Y lo hicieron. Con ese acto mostraron absoluta confianza en Cristo y su obra redentora. Y así empezarían a depender del poder del Espíritu Santo para vivir en santidad. Miren, recuerden que el cristianismo no son esfuerzos morales por agradar a Dios. Ojo con eso, no caigamos en ese engaño. El cristianismo es Cristo viviendo en nosotros, dándonos el poder para agradarle a Dios. Esa es la gran diferencia.
Nosotros por nuestras propias fuerzas no podemos, seremos como los de Éfeso. No podemos. Pero si dependemos y creemos en el Cristo resucitado, entonces podemos decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Yo puedo decirle no a este pecado. Yo puedo amar a mi esposo, puedo amar a mi esposa. Yo puedo ser un mejor hombre, una mejor mujer. Todo porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Porque Él está en mi vida, Él es mi vida. Porque he muerto y ahora he sido resucitado. ¿Saben qué linda esa simbología del bautismo cristiano? El bautismo cristiano sencilla y llanamente lo que hace es ponernos de acuerdo con Jesús en su muerte y en su resurrección. Qué lindo ese mensaje, ¿no? Es que no necesitamos mejorar, necesitamos morir y nacer de nuevo. Eso es lo radical del mensaje del Evangelio. Tú no necesitas mejorar, necesitas morir y nacer de nuevo. Así de radical es el llamado de Dios. Y los creyentes de Éfeso lo entendieron. Basta ya de nuestros esfuerzos, basta ya de querer agradar a Dios de esa manera. Necesitamos del glorioso Salvador, aquel que Juan predicó que vendría y ya vino. Necesitamos de Él. Necesitamos depender del Espíritu Santo para que su fruto nos ayude a parecernos más al Salvador. Necesitamos que su presencia more en nuestro corazón. Queremos que nos dé una nueva mente, un nuevo corazón. Necesitamos de Dios. Estudiábamos el miércoles pasado acerca de la oración que hace David en el Salmo 51. Y una de las cosas que pide el rey David después de caer, le pide a Dios un nuevo corazón. Qué bello eso. Nosotros necesitamos un nuevo corazón. Necesitamos nacer de nuevo, nacer de nuevo. Pero hay otra cosa interesante que sucede con ellos. Y es que nos dice que ellos se bautizaron, pero después Pablo les impuso las manos y dice que el Espíritu descendió sobre ellos. Aquí estamos viendo los dos eventos, ¿no? Recibieron a Jesús, fueron sellados, pero después recibieron el bautismo del Espíritu Santo. Qué hermoso. Con esa señal de fe en el Señor Jesús vino una señal de poder. El Espíritu Santo descendió sobre ellos y hablaron en otras lenguas y profetizaron. Si analizamos los dones que se manifestaron en ellos, podríamos decir que el deseo de Dios es que con esos dones se proclamara con más fuerza el Evangelio de Jesucristo. A través de las lenguas, a través de la profecía, Dios buscaba capacitar, equipar a esos creyentes de Éfeso para que fueran y le contaran a otros lo que ellos habían recibido. Esto es fácil deducirlo al ver que ellos mismos no tenían un concepto amplio de los alcances de la obra de Cristo hasta que Pablo llegó a sus vidas y les enseñó más claramente. Cuán importante, mis hermanos, es que seamos parte de la cultura del discipulado que hablamos el domingo pasado en este tiempo. Deben haber muchas personas como ellos, con una información parcial del Evangelio. Acuérdate de esto. Dios desea santificarte, pero Dios desea darte poder para que le sirvas. Dios nos quiere dar esas dos cosas. Nos da el poder para vivir una vida de santidad a través de su Espíritu, pero también nos quiere dar poder para que le sirvamos. Jesús dice por allá, creo que es en el libro de Juan, dice, ustedes siendo malos saben dar buenas dádivas a sus hijos. Pero ojo a lo que él dice, cuánto más vuestro Padre Celestial no dará el Espíritu Santo a quienes se lo pidan. ¿Sabe una cosa? Debemos pedir a Dios su Espíritu. Dios, danos tu Espíritu. Queremos que tu Espíritu primero nos santifique, pero queremos que tu Espíritu nos dé poder. Yo quiero empezar a servirte con poder, Señor. Yo quiero servirte con poder en mi familia, en la iglesia, en donde estoy. Yo quiero servirte, Señor. Mis hermanos, si nosotros nos disponemos, vamos a empezar a ver cosas preciosas que Dios hace si nos disponemos en las manos de Dios. Pero acuérdate de eso. Dios nos transforma, pero Dios también nos reviste de poder. Nos reviste de poder. No olvidemos eso. ¿En qué grupo de creyentes te encuentras hoy? Tal vez eres del primero, del segundo. No me tienes que decir a mí. Es algo entre Dios y tú.
¿En cuál pudieras tú encontrarte en el día de hoy? ¿Eres de los que manifiestan creer en Él pero no buscan conocerlo más? ¿O eres de los que creen en Él y buscan con esfuerzo conocerlo más y más? Otra pregunta muy importante. ¿Es el arrepentimiento un hábito diario de tu vida? Antes de dormir, antes de acostarte, pides perdón a Dios, te arrepientes cuando le fallas a Dios. ¿Es el arrepentimiento un hábito continuo en tu vida diaria? Porque acuérdate que no es que dejemos de pecar. No practicamos el pecado, claro, pero lamentablemente vamos a seguir pecando. Pero hay una gran diferencia entre pecar deliberadamente y nuestras luchas, ¿no? Entonces, por eso necesitamos arrepentimiento. No sea que el pecado endurezca nuestro corazón. Pero, ¿cuándo fue la última vez que te arrepentiste? ¿Cuándo fue la última vez que cometiste un error ante Dios y pediste perdón? ¿Le pides perdón también a las personas a quienes le fallas? ¿Eres una persona humilde para aceptar tus errores? ¿Pides perdón cuando te equivocas? Porque eso también es una evidencia, ¿sabes? De que tenemos a Dios. Pedimos perdón. Pedimos perdón. ¿Estás dispuesto hoy a conocer más y más a Cristo y a su Evangelio? ¿Es tu vida una prueba indiscutible de amor y de fidelidad a Dios? No quiero decir que sea algo en lo que no haya fallas, pero hay en tu vida, en mi vida, evidencias indiscutibles de que Jesús es nuestro Señor. Tenemos que tener cuidado, ¿sabes? Hoy en día en las iglesias hay muchas personas como estos creyentes de Éfeso, no han nacido de nuevo y creen que son cristianos. Debemos creer en el que predicó el apóstol Juan. ¿Estás experimentando hoy el poder del Espíritu Santo en tu vida? ¿Has podido evidenciar cuál es el don que Dios te ha entregado? Yo creo que Dios entrega dones, según 1 Corintios 12, capítulo 13, capítulo 14. ¿Cuál es el don con el que Dios te está usando? ¿O cuál es el don con el que Dios quiere que le sirvas? ¿Eres consciente de cuál es ese don que Dios te entregó? Porque claramente el Espíritu Santo ha venido a darnos un bautismo de poder. Lo dijo Jesús en Hechos 1, ¿no? Y recibiréis poder cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo. Poder. Necesitamos poder. Poder. Palabras de sabiduría para alguien abatido. Necesitamos poder para poder orar por enfermos y que sean sanados. Necesitamos poder para predicar efectivamente la palabra de Dios. Poder, discernimiento. Que Dios nos use también, si es su voluntad, para que las personas puedan ver milagros en sus vidas. Poder, poder. No es solo transformación, poder. Pero en ambos casos es el poder de Dios. Poder para transformar el pecador en un santo, pero poder para que ese pecador que ha sido revestido de gracia testifique a otros. Poder, poder. Vamos a hablar, mis hermanos. Señor, en este día te damos gracias por tu palabra. Señor, gracias porque a lo largo de estos 2 capítulos hemos podido ver 2 personas o 2 grupos de creyentes que tenían su vida de fe incompleta porque tenían solo la doctrina de Juan. Pero Señor, en ambos casos vemos un cambio radical cuando el Evangelio les fue predicado completamente. En el caso de Apolos, vemos cómo se convirtió en un paladín de la fe que fue a Corinto y, como dice la palabra, regó lo que Pablo había sembrado, Señor. Gracias porque vemos la importancia, Señor, de la cultura del discipulado, Padre, y vemos en este ejemplo de hoy lo que sucede con estos creyentes de Éfeso. Señor, que hacía varios años habían sido adoctrinados en el bautismo de Juan, pero no tenían a Cristo. Déjanos entender hoy la importancia de que nuestra fe esté totalmente arraigada en la obra y en la persona de Jesucristo. Señor, gracias porque a través de Jesucristo recibimos la plenitud del Espíritu Santo. Recibimos la plenitud para que este corazón sea transformado. Recibimos la plenitud para ser nuevas criaturas. Recibimos la plenitud para vivir como a ti te agrada, Señor. Pero también, como dijiste en Hechos capítulo 1,
recibirán poder cuando haya sido derramado sobre ustedes el Espíritu Santo. Y Señor, yo quiero pedirte hoy, de forma especial, Dios, derrama de tu Espíritu sobre mis hermanos, Señor. Porque ellos han creído en ti, pero yo te pido, dales la evidencia del poder que viene de ti, Señor. Yo creo con todo mi corazón, también los que están en casa, Señor, que tú puedes hacerlo en este día, Señor. Padre, aquellos que no conocen el don que les has dado, permite que desde hoy puedan descubrirlo con tu ayuda. Permite que podamos servirte no solo con palabras, sino también con demostración de poder y del Espíritu Santo, como dijo el apóstol Pablo. Señor, en el nombre de Jesús, que podamos, Señor, ser esa iglesia que es testigo de tu poder. Señor, en el nombre de Jesús, te rogamos, derrama hoy esos dones de sanidad, de profecía, discernimiento de espíritus. Derrama hoy, Señor, lenguas, interpretación de lenguas en este lugar. Derrama en este lugar, Señor, sanidad. Derrama en este lugar, Señor, milagros en el nombre de Jesús. Derrama en este lugar el don de fe, Señor. En el nombre de Jesús queremos ser una iglesia efectiva, Señor, revestida del poder del Espíritu Santo. Te ruego, Espíritu Santo, con todo respeto, ven sobre la iglesia, ven sobre cada familia y permítenos ser bautizados por ti, Señor, en esta hora. Te lo ruego, Señor, que esto no sea un culto más, Señor, en el nombre de Jesús, que seamos revestidos de poder. Señor, aquellos que están dudando de su llamado, hoy revístelos del poder para cumplir esa asignación que tú les has dado a algunas personas en este lugar, Señor, porque no es con fuerza ni con poder, sino con tu Santo Espíritu, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, tú cambiaste a un tímido pescador como Pedro y se volvió un hombre poderoso en la palabra, un hombre que al ser revestido de tu Espíritu predicó el primer sermón, Señor, ante una multitud y muchas personas se convirtieron. Señor, ayúdanos a no tener en poco lo que tú deseas hacer. Así sea con una sola persona, tú puedes hacer cosas preciosas, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Te ruego por aquellos, Señor, a quienes tú les has llamado a aconsejar también, Señor, en el nombre de Jesús. Aquellos que tú les has llamado a aconsejar, dales hoy ese precioso talento, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. ¿Por qué no nos ponemos de pie un momento? Por favor. Quiero solamente, respetuosamente, pedirle que levante sus manos. Eso es todo lo que le quiero pedir. Y pídale usted mismo a Dios: Señor, dame en este día ese bautismo. Yo quiero ese bautismo para mi vida. Yo quiero recibir ese bautismo en mi vida, Señor. Yo quiero, Señor, recibir el bautismo del poder que tú has prometido para tu iglesia. Déjame a partir de este día poder experimentar que tú quieres que te sirvamos, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. Damos gloria a ti, gloria a ti, gloria a ti, Señor. En el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Gracias. Yo siento que aquí hay una persona a quien Dios le está dando don de profecía. Aquí hay alguien y creo que es una mujer. Es una mujer. Y es una mujer que ha pedido mucho esto. Es más, esa persona ya tiene ese don, pero le ha pedido a Dios que le confirme. Señor, en el nombre de Jesús, sé tú confirmándole a esa persona, a esa dama, Señor. En el nombre de Jesús. Te ruego por aquellos, Señor, que también necesitan sanidad. Oramos para que a través de ese don de tu gracia sean sanados hoy los enfermos, Señor. En el nombre de Jesús. Te lo rogamos, Señor, te lo rogamos. Derrama en este lugar de tu presencia, de tu gloria, Señor, de tu gloria, Padre Santo, de tu gloria. Señor, gracias. En el nombre de Jesús, quita de este lugar toda religiosidad, toda mentira, todo engaño y derrama de tu gloria en este lugar, Señor. Derrama de tu gloria en este lugar. Vamos a cantar esta canción. Llena este lugar, derramando tu amor me envuelve. He venido por ti,
a tus brazos de amor. Tu amor me envuelve, llena este lugar, derramando tu amor me envuelve. He venido por ti a tus brazos de amor, tu amor me envuelve. Gracias, Señor, te bendecimos en esta hora, Señor. Que hoy el río de tu presencia sea sobre cada uno de nosotros, Señor. En el nombre de Jesús. Damos gloria a Cristo por ser aquel que nos permite vivir en santidad y recibir el poder del Espíritu Santo. Damos gloria a Jesús porque Él es el único que nos da la plenitud de Dios en nuestras vidas. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Damos gloria a Dios por su nombre. Muy bien, mis hermanos, por favor tomen asiento. Finalmente, aquellas personas que deseen apoyar nuestro ministerio voluntariamente, les invito para que nos apoyen con sus ofrendas voluntarias. La palabra de Dios dice que es más bienaventurado dar que recibir. Así que Dios bendiga su economía, sus finanzas, sus proyectos y que sea Dios moviéndose sobrenaturalmente sobre cada uno de ustedes. Dios les bendiga. Feliz fin de semana y feliz semana para todos. Bendiciones.